Bueno, vamos a explicar un poco las características del átomo de carbono. El átomo de carbono tiene un número atómico de 6, tiene 6 protones y 6 electrones tal cual lo vemos en la tabla periódica. Esta es la configuración electrónica. La que está marcada es la configuración electrónica externa que me indica los electrones que hay en el último nivel. El carbono tiene 4. Los electrones encargados de formar los enlaces son los del último nivel. Por ende, el carbono va a tener la posibilidad o la capacidad de formar 4 enlaces covalentes. 4 uniones, ¿sí? 4 enlaces covalentes. Lo que tenemos ahí, tenemos la estructura de Lewis por un lado y la estructura desarrollada por el otro. La estructura de Lewis me indica los electrones del último nivel representado con puntos o asteriscos. Por otro lado, la estructura desarrollada. Bien, vamos a hablar un poco acerca de la composición química del petróleo. El petróleo es una mezcla de sustancias constituida mayoritariamente por hidrocarburos. ¿Qué son los hidrocarburos? Son compuestos químicos formados por carbono e hidrógeno. Vamos a ver un poco las características del carbono nuevamente. Tenemos 4 electrones en su último nivel, pero necesita 8, según la regla del octeto de Lewis, para lograr estabilidad. El hidrógeno tiene un electrón en su último nivel, pero necesita 2 para lograr estabilidad. Bien, ¿cómo van a conseguir estabilizarse los átomos? En este caso, lo que van a hacer es compartir electrones entre sí para de esa manera lograr, en el caso del carbono, completar el octeto, completar 8 electrones en su último nivel, formando enlaces covalentes. Una de las características principales del enlace covalente es que es un enlace que se produce compartiendo electrones, se comparten electrones para lograr estabilidad y a su vez de esa manera se forman los compuestos covalentes. Por un lado tenemos la estructura de Lewis, que es la primera, y por otro lado la estructura desarrollada. Vamos a la representación estructural. Tenemos la estructura desarrollada, que es una de las maneras que vamos a tener de representar este tipo de compuestos. Tenemos la semidesarrollada y tenemos la taquigráfica. Vamos a ver la diferencia que hay entre estas tres estructuras. Por un lado tenemos la desarrollada, que me va a indicar la cantidad total de carbonos e hidrógenos que hay. Se representa la cantidad total de carbonos e hidrógenos presentes. En ese caso tenemos un hidrocarburo de 3 carbonos. Podemos ver en esa representación la cantidad total de carbonos, hidrógenos y enlaces. Los enlaces se representan con líneas. Siempre hay que tener en cuenta que el carbono forma 4 enlaces, ni más ni menos, siempre 4. Abajo tenemos la estructura semidesarrollada. En la estructura semidesarrollada lo que vamos a ver, lo que vamos a poder observar, es que se representa junto al símbolo del hidrógeno el número que indica la cantidad de átomos de hidrógeno que hay. Si ustedes observan, en la estructura desarrollada, en los carbonos de los extremos tenemos 3 átomos de hidrógeno, por lo cual vamos a poner el número 3 junto al símbolo. En el carbono secundario tenemos 2 átomos de hidrógeno y bueno, en los extremos tenemos siempre 3. Por lo menos en este caso, ¿no? En el caso que estamos viendo ahora en la hoja. Y por último, otra manera que tenemos de representar este tipo de compuestos es mediante la estructura taquigráfica. En la estructura taquigráfica vamos a representar los carbonos con puntos y los enlaces con líneas, como se ve en la imagen, en la representación, en la última representación. Ahora vamos a hablar de los tipos de hidrocarburos que existen. Vamos a arrancar con los alcanos. ¿Qué son los alcanos? Son hidrocarburos que poseen enlaces simples entre carbono y carbono en todos los sectores de su cadena carbonada, ¿sí? Por ejemplo, vamos a representar un alcano de 3 carbonos en su estructura desarrollada. De 3 no, de 4 mejor. Uno de 4, un alcano de 4 carbonos. Acá estamos representando los
átomos de carbono, sus respectivos enlaces, siempre teniendo en cuenta que el carbono forma 4 enlaces. Un alcano de 4 carbonos. 4. Ahí corregimos. Bien, vamos a colocar los hidrógenos. Siempre, repito, teniendo en cuenta que el carbono forma 4 enlaces. Bien. Bien, ahora vamos a representar el mismo compuesto, pero en la estructura semidesarrollada. Vamos a colocar el número que indica la cantidad de hidrógenos al lado del símbolo. Primero tenemos 3, luego tenemos 2, 2 y por último 3 átomos de hidrógeno. Esa es otra manera que tenemos de representar. Y por último vamos a representar la estructura taquigráfica colocando los átomos de carbono correspondientes y los enlaces. ¿Sí? Muy bien. De esta manera tenemos las 3 representaciones de un compuesto, de un alcano de 4 carbonos. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la fórmula molecular. ¿Qué es la fórmula molecular de un compuesto químico? La fórmula molecular nos indica la cantidad de átomos de cada elemento presentes en el compuesto. Por ejemplo, tenemos el agua, ¿no?, que tiene 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. La fórmula molecular general de los alcanos es la que vemos ahí, CnHn por 2 más 2. No es tan complicado, no se asusten, ¿sí? N representa la cantidad de átomos de carbono. Donde está la letra N, vamos a colocar la cantidad de átomos de carbono que tenemos y de esa manera vamos a poder obtener la fórmula molecular. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos un alcano de 3 carbonos, vamos a poner carbono 3, que es la cantidad de carbonos, hidrógeno 3, se repite el número, por 2 más 2. 3 por 2, 6, más 2, 8. Me quedaría carbono 3, hidrógeno 8. Es la cantidad de átomos de cada elemento presente. Tenemos 3 átomos de carbono y 8 átomos de hidrógeno. Si contamos, vamos a ver que está bien la cantidad.